Primer contacto y conceptos erróneos. El vasto vacío del espacio siempre había guardado secretos, pero ninguno tan impactante como el que la nave de exploración La Sorana Cosmic Seeker encontró en los confines de un sistema solar anodino. La capitana Salora. Sus escamas iridiscentes brillando bajo el suave resplandor de las luces de la nave, se inclinó hacia adelante en su silla de mando multiv. Visitó ojos muy abiertos ante la pantalla holográfica ante ella. Increíble, susurró su voz. Un zumbido melódico que se extendió a través del puente, un planeta habitado rebosante de vida, y ha estado aquí todo el tiempo. Su segundo al mando Vexor se deslizó más cerca, su cuerpo serpentino enroscándose de emoción. Capitán, nuestros escaneos iniciales indican una especie dominante bipolar. Mamán, mostrando signos de tecnología rudimentaria, la antena de Sor se movió con interés. Sensible afirmativo, Vex, respondió, sus manos con garras bailando sobre el panel de control, pero primitivo para nuestros estándares. Su tecnología parece estar en su infancia. No hay signos de capacidades de viaje interestelar. El capitán Mandíbulas hice clic pensativamente. Interesante. ¿Qué más puedes decirme sobre ellos, Vextor? Saqué más datos en la pantalla holográfica. Se llaman a sí mismos humanos. Su planeta Tierra es rico en recursos, pero mal administrado. Sus sociedades están fracturadas constantemente en guerra entre sí. Parecen carecer de unidad y propósito. Mientras los sortianos observaban la Tierra desde la órbita, vieron un planeta dividido. Las naciones se peleaban por territorios, los recursos se agotaron, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, y el ecosistema mostró signos de tensión por la industrialización descontrolada. Míralos. Sur se divirtió, su voz teñida con una mezcla de lástima y desdén, tan atrapados en sus pequeños conflictos que no pueden ver el panorama general. Están prácticamente rogando ser conquistados y guiados por una especie superior. Cuanto más miraban los sortianos, más convencidos se volvían de la debilidad de la humanidad. Observaron a los humanos luchando contra su medio ambiente, cayendo presa de enfermedades y acobardándose ante los desastres naturales. Los extraterrestres vieron la proliferación de armas en la Tierra, no como una señal de la destreza de los mariscales de la humanidad, pero como evidencia de su miedo y vulnerabilidad. Intervino el capitán Vextor. He estado analizando sus capacidades físicas. No son impresionantes, por decirlo de alguna manera. Los menos lentos y débiles en comparación con nuestros guerreros no tienen defensas naturales de las que hablar. Dependen completamente de sus herramientas y armas primitivas, como mandíbulas, curvadas en lo que pasaba por una sonrisa entre su especie. Reza declaró: hemos tropezado con un planeta de presas. Vextor es justo para tomar el puente. Estalló en un parloteo emocionado cuando la tripulación se dio cuenta de las implicaciones de su descubrimiento. El imperio sortiano había estado buscando expandirse, y aquí había una oportunidad perfecta, un mundo de recursos poblado por una especie que seguramente ofrecería poca resistencia. Preparen un informe para el alto mando. Sora ordenó, enfatizar la facilidad con la que podríamos subyugar a estos humanos con sus recursos y nuestra guía. Podríamos convertir este mundo caótico en una joya de nuestro imperio, mientras el buscador cósmico continuaba su órbita silenciosa alrededor de la Tierra. El sortiano comenzó a planificar, catalogaron las debilidades humanas, trazaron estrategias para la dominación rápida y soñaban con la gloria que vendría con la conquista de este nuevo mundo. Pocos sabían que sus observaciones, filtradas a través de la lente de su propia arrogancia y preconcepciones, los habían llevado a malinterpretar gravemente la naturaleza de la humanidad. Solo vieron lo que esperaban ver: una especie débil y dividida, adecuada para la conquista. No reconocieron el potencial que yacía latente dentro del espíritu humano, la resiliencia forjada a través de milenios de lucha y la feroz determinación que pronto cambiaría las tornas contra los invasores demasiado confiados en los próximos días. Mientras la flota sortiana se reunía en el borde del sistema solar, la humanidad permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre ellos. Pero en este momento de calma antes de la tempestad,
El escenario estaba listo para un conflicto que sacudiría los cimientos de la sociedad galáctica y obligó a los sortianos a enfrentar una verdad aterradora. En la especie humana habían despertado no una presa dócil, sino un depredador dormido. El buscador cósmico envió su última transmisión al mundo natal de Sortian de un mensaje lleno de confianza. Predicciones de una victoria fácil, mientras la comunicación se transmitía a través de las vastas distancias del espacio. La Tierra continuaba su serena rotación. Sus habitantes continuaban con sus vidas diarias, sin saber que estaban al borde de una guerra que definiría a su especie para las generaciones venideras. En la oscuridad del espacio, Tora miró hacia abajo al orbe verde azulado que era la Tierra. Sus mandíbulas chasqueaban con anticipación. «Disfruten sus últimos momentos de paz, humanos», murmuró. «Pronto sabrán su lugar en el universo cósmico». Pero cuando la primera luz del amanecer irrumpió en el horizonte de la Tierra, anunció no solo un nuevo día, sino el comienzo de un conflicto que destrozaría las ilusiones sortianas y revelaría la verdadera naturaleza de la humanidad. Una especie que, cuando se la empujara al borde, demostraría ser mucho más que una simple presa. Los alienígenas habían anticipado. El escenario estaba listo. Los jugadores desconocían sus roles y la galaxia contuvo la respiración esperando el momento en que dos especies colisionarían y se tomaría la verdadera medida de la humanidad. La invasión comienza el día. El cielo cayó, quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad con fuego y miedo. Comenzó como cualquier otro. Salió el sol, la gente siguió con sus rutinas diarias y las grandes maquinaciones de la civilización humana continuaron felizmente inconscientes de la catástrofe inminente. A las 9:37 GMT, los primeros buques de guerra sortianos atravesaron la atmósfera de la Tierra. Sus formas masivas, elegantes y de otro mundo proyectaron largas sombras sobre poblaciones aturdidas en todo el mundo. Desde Nueva York hasta Tokio, Río de Janeiro hasta Moscú, la gente se detuvo en seco, mirando hacia arriba con una mezcla de asombro y terror. La capitana Salora, que lideraba la vanguardia de la flota de invasión, se permitió un momento de satisfacción petulante mientras observaba el caos que se desarrollaba en el planeta de abajo. Míralos dispersarse. Purgó a su segundo al mando Vexor, como insectos cuando se da vuelta una piedra. El asalto inicial fue brutalmente eficiente. Las armas de energía Zoran cayeron desde el cielo apuntando a instalaciones militares, centros de comunicación y sedes de gobierno. La humanidad más las armas avanzadas parecían lamentables en comparación. Sus misiles y aviones de combate se espantaban como moscas molestas en Washington, D.C. La presidenta Elina Rossi estaba de pie, en las ruinas de la Casa Blanca parcialmente derrumbada. Su rostro brillaba, pero sus ojos brillaban con determinación. «No nos iremos tranquilamente a la noche», declaró a un grupo de asesores y líderes militares reunidos apresuradamente. La humanidad se ha enfrentado a la extinción antes y siempre hemos encontrado una manera de sobrevivir. Esta vez no será diferente. En todo el mundo se desarrollaron escenas similares mientras los líderes mundiales lidiaban con la crisis sin precedentes. Las viejas rivalidades se dejaron de lado frente a un enemigo común. En un momento histórico, las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia con incluso las naciones más antagónicas, encontrando un terreno común frente a la agresión alienígena. Pero no fue en los pasillos del poder donde surgió por primera vez el verdadero espíritu de la resistencia humana. Fue en las calles, en los campos, en los lugares comunes donde la gente común se enfrentaba a lo unimaginable. En un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense, el granjero Jake Cooper miró las naves alienígenas que oscurecían el cielo y sintió no solo miedo, sino una profunda ira primaria. «Este es nuestro hogar», gruñó empuñando el viejo rifle de caza de su abuelo, «y me condenarán si dejo que unos lagartos gigantescos lo tomen». Sin luchar. Sentimientos similares resonaron en todo el planeta. En las Sabas de Sao Paulo. En los bulliciosos mercados de Mirish, en las calles iluminadas con neón de Su. En todas partes, los humanos miran al cielo y toman una decisión. No serían conquistados. No serían subyugados. Lucharían contra los sortianos.
confiados en su tecnología superior y destreza física. No estaban preparados para la ferocidad y creatividad de la resistencia humana. Habían esperado encontrar una población de vacas sumisa. En cambio, se encontraron, enfrentándose a una especie que cuando se vio acorralada luchó con un salvajismo que sorprendió incluso al guerrero sortiano más curtido en la batalla. En Londres, mientras las fuerzas terrestres sortianas intentaban asegurar la ciudad, se encontraron, emboscados por ciudadanos comunes que empuñaban armas improvisadas. Los trabajadores de la construcción convirtieron sus herramientas en instrumentos de guerra. Los chefs transformaron sus cocinas en fábricas de cócteles Molotov, incluso los notoriamente reservados. Los británicos sintieron una pasión feroz y casi alegre al resistirse a los invasores alienígenas. Amelia Chin, una física brillante de Cearán, miró los restos del gran colector Hrin y no vio destrucción sino una oportunidad. «Necesitamos entender su tecnología», insistió a sus colegas. «Cada arma tiene una debilidad. Solo necesitamos encontrarla». Este sentimiento se hizo eco en laboratorios y talleres de todo el mundo. Científicos, ingenieros e incluso aficionados se lanzaron a la tarea de comprender y contrarrestar la tecnología sortiana. Los alienígenas esperaban encontrar una especie primitiva. En cambio, se encontraron frente a un planeta entero de resueltos solucionadores de problemas en órbita. Sora frunció el ceño mientras revisaba los últimos informes de sus comandantes de tierra. «Esto no va según lo planeado», murmuró. Su confianza anterior se estaba evaporando. Se suponía que los humanos debían estar acobardados y rogando por misericordia. En cambio, contraatacaron con una ferocidad que rayaba en lo suicida. Quizás los subestimamos. El capitán Bexor sugirió con cautela. Los ojos de Sor se entrecerraron. «Tonterías, son más tercos de lo que esperábamos. Aumenta la intensidad de nuestros ataques. Muéstrales la inutilidad de la resistencia». Pero a medida que los sortianos intensificaban su ofensiva, descubrieron que una mayor brutalidad solo parecía robar la determinación humana. Cada ciudad destruida, cada nación caída, se convirtió en un grito de guerra. La humanidad, ante la perspectiva de la extinción, encontró pozos de coraje e ingenio que nunca supieron que poseían. En las montañas de Afganistán, viejos enemigos se convirtieron en aliados cuando los guerreros tribales compartieron sus generaciones de conocimiento de guerra de guerrillas con operadores de fuerzas especiales de todo el mundo. En la selva tropical del Amazonas, las tribus indígenas utilizaron su conocimiento íntimo de la tierra para correr en círculos alrededor de los desconcertados grupos de búsqueda sortianos. Y en los restos destrozados del Valle de Silicum, un grupo de empresarios tecnológicos y piratas informáticos se unieron con un plan audaz. «Si no podemos vencerlos con Brun», declaró la canción, «un joven prodigio de la codificación los venceremos con cerebro. Mostrémosles a estos extraterrestres cómo es realmente el ingenio humano». La primera semana, la invasión se acercaba a su fin. Los sortianos se encontraron en una posición inesperada. Lo que debería haber sido una conquista rápida se había convertido en una agotadora guerra de guerrillas a nivel planetario. La resistencia humana no solo era feroz, sino también inteligente. Se adaptaba constantemente. Sorprendentemente, su nave de mando Salora caminaba sin descanso. Los informes anteriores de una victoria fácil habían dado paso a un flujo constante de reveses e incertidumbres. Miró hacia el planeta azul y verde, su lado nocturno ahora salpicado por los fuegos del conflicto, y sintió una punzada de algo desconocido. Dudaba de estos humanos. Ella lo sabía casi para sí misma. No son lo que pensamos que eran. Poco sabía ella que esta comprensión era solo el comienzo. Mientras la humanidad se reunía y se preparaba para llevar la lucha a las estrellas, los sortianos estaban a punto de aprender una dura lección sobre el peligro de subestimar a sus presas. La caza estaba en marcha. Los roles de depredador y presa estaban lejos de estar definidos, cambiando el rumbo cuando el conflicto entró en su segundo mes. El impacto inicial de la invasión había dado paso a una determinación sombría en todo el planeta. La humanidad, aunque ensangrentada, estaba lejos de ser derrotada en búnkeres ocultos, laboratorios improvisados y campamentos guerrilleros en todo el mundo. Nuestra revolución no solo estaba gestando armas, sino también ideas. «La Doctor»,
Amelia Chen, estaba parada en el centro de un estacionamiento subterráneo propuesto en Ginebra, rodeada por un equipo de científicos, ingenieros y hackers de todo el mundo. Pantallas holográficas parpadeaban con esquemas de la tecnología sortiana, el fruto de semanas de intenso estudio e ingeniería inversa. Lo hemos descifrado, anunció, sus ojos brillando con una mezcla de agotamiento y triunfo, sus armas de energía, sus escudos. Todo se basa en principios sobre los que hemos teorizado durante años, solo que nunca tuvimos los medios para implementarlos hasta ahora. Sarah Wong, la prodigio de la codificación de Silicon Valley, dio un paso adelante y hemos logrado un progreso significativo en descifrar sus protocolos de comunicación. Aún no podemos entender su idioma, pero tal vez podamos interrumpir sus señales, incluso alimentarlos con información falsa en todo el mundo. Avances similares estaban ocurriendo en una instalación oculta debajo. El interior de Australia, un equipo dirigido por ancianos aborígenes y físicos cuánticos, había descubierto los secretos de los viajes sortianos más rápidos que la luz en los páramos helados de Siberia. Científicos rusos y estadounidenses trabajaron codo a codo para desarrollar contramedidas contra los alienígenas. Sensores avanzados, pero no fue solo en el ámbito de la alta tecnología donde la humanidad se estaba adaptando. En los abrasadores desiertos del Sahara, los nómadas enseñaban a las fuerzas especiales de la OTAN el arte de las habilidades de guerra en el desierto, que resultaron devastadoramente efectivas contra las tropas sortianas no acostumbradas a los duros entornos de la tierra en las ciudades. La guerra urbana adquirió nuevas dimensiones. La comunidad de Parker, que alguna vez fue vista como meros temerarios, ahora entrenó a combatientes de la resistencia en el arte de navegar por los paisajes verticales de rascacielos destrozados. Los artistas callejeros volcaron sus talentos al camuflaje, creando murales alucinantes que ocultaban bases de resistencia enteras a simple vista, incluso en el ámbito digital. La creatividad de la humanidad mostró una red global de piratas informáticos liderada por la figura enigmática conocida solo como Fantasma, lanzado cada vez más durante los ataques de Sever contra los sistemas sortianos. Virus que parecían mutar y evolucionar en tiempo real causaron estragos en las redes alienígenas, sembrando confusión y caos entre los invasores muy por encima de la Tierra. En su nave de mando, la capitana Salora luchó por comprender la marea cambiante de la guerra. ¿Cómo exigió que sus escamas se enrojecieran con una mezcla de ira y miedo? ¿Cómo están haciendo esto? Eran primitivos que apenas habían salido de su edad de piedra. Baxter, su leal segundo al mando, ofreció una respuesta tentativa. Parece que, capitán, es posible que hayamos calculado mal. La adaptabilidad de los humanos no se parece a nada que hayamos encontrado antes. No solo están usando nuestra propia tecnología contra nosotros, la están mejorando de maneras que nunca consideramos. Salora siseó con frustración. Imposible. Ninguna especie podría avanzar tan rápido, pero la evidencia era innegable. Los combatientes humanos, una vez presa fácil de las naves de guerra sortianas, ahora se lanzaban a través de los cielos y las naves que parecían tomar prestados elementos. Tanto de tecnología humana como alienígena, las ciudades de la Tierra, aunque todavía tienen las cicatrices del asalto inicial, ahora están erizadas de defensas que pueden repeler a todos, excepto a los ataques más decididos. El punto de inflexión llegó en un día sofocante en el corazón de la selva amazónica. Un equipo conjunto de guerreros indígenas y fuerzas especiales internacionales, lideradas por la capitana brasileña María Silva, lanzó una incursión audaz en una importante base terrestre sortiana, utilizando una combinación de antiguas técnicas de caza y tecnología furtiva de vanguardia. Se infiltraron en el corazón de la fortaleza alienígena. Lo que encontraron allí cambió el curso de la guerra. En lo profundo de la base se encontraba una matriz de comunicaciones cuánticas, el eje de la red de comando y control sortiana para todo el teatro sudamericano. La capitana Silva tomó una decisión en una fracción de segundo que haría eco a través de la historia. No lo destruiremos, declaró con voz firme a pesar del caos de la batalla a su alrededor. Lo tomaremos intacto. La extracción fue una pesadilla de combate cuerpo a cuerpo y escapes espeluznantes, pero al final, Silva y su equipo salieron victoriosos con la invaluable tecnología alienígena. En Beard Tao, en pocas horas,
El dispositivo estaba en manos de la doctora Chen y su equipo en Ginebra. ¡Esto es todo! Chen respiró mientras sus dedos bailaban sobre los controles alienígenas con esto. Esto podemos escuchar toda su red de batalla, tal vez incluso darles información falsa. El efecto fue inmediato y devastador. De repente la resistencia humana. Los cazas parecían estar en todas partes a la vez, siempre un paso por delante de las fuerzas sortianas. Las líneas de suministro alienígenas fueron emboscadas con una precisión asombrosa. Los contraataques se desmoronaron antes de que pudieran comenzar en órbita. Salora observó con creciente horror cómo sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban. Los humanos que alguna vez pensaron que eran presas fáciles se habían revelado como formidables depredadores por derecho propio. Lucharon con una combinación de salvajismo e ingenio que dejó a los sortianos tambaleándose. Debemos reagruparnos. Vexor urgió a retirar nuestras fuerzas, reevaluar nuestra estrategia. Pero Salora sabía que ya era demasiado tarde. La iniciativa había cambiado. Los cazadores se habían convertido en los cazados. Como para subrayar este punto, la alarma sonó de repente en toda la nave de mando. Los ojos de Baxter se abrieron con incredulidad mientras leyó los informes entrantes. Imposible, susurró Sora. No necesitaba preguntar ella. Podía verlo con sus propios ojos, surgiendo de la superficie de la Tierra. Eran naves humanas. Pero a diferencia de todo lo que habían poseído antes, se movían con la misma gracia fluida que las naves sortianas, pero había algo exclusivamente terrestre en su diseño. Eran una amalgama de ingenio humano y tecnología alienígena de ingeniería inversa, y se dirigían directamente a la flota sortiana mientras las naves humanas se acercaban. Una transmisión crepitó en todas las frecuencias. El rostro que apareció en la pantalla de The View era el de la presidenta Elina Rusi. Sus ojos ardían con la misma determinación que había mostrado en las ruinas de la Casa Blanca meses atrás. Atención, fuerzas sortianas, declaró su voz resonando con autoridad. Vinieron a nuestro mundo, pensando que somos débiles, pensando que rezamos. ¿Por qué te equivocaste? Somos la humanidad. Somos los depredadores máximos de la Tierra. Y vamos por ti. Esta es tu única advertencia. Abandona nuestro sistema solar o enfrenta la extinción. Cuando la transmisión se cortó, Saltora se dio cuenta con claridad cristalina de que todo había cambiado. La fácil conquista que habían imaginado se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia, y por primera vez desde que comenzó la invasión, fueron los sortianos quienes sintieron el frío agarre del miedo. La batalla por la Tierra estaba entrando en una nueva fase y la humanidad estaba llevando la lucha a las estrellas. La galaxia estaba a punto de aprender una dura lección sobre subestimar la tenacidad, creatividad y pura voluntad imparable de la especie humana. El cazador se convierte en el cazado. El vasto vacío del espacio, una vez que el dominio de la supremacía sortiana ahora resonaba con el rugido de los motores humanos. La humanidad en una hazaña de ingeniería y adaptación que desafió todas las expectativas alienígenas, se había dirigido a las estrellas con una venganza. La almirante Jane Harper estaba de pie en el puente de la USS Resiliencia, la primera verdadera nave de guerra interestelar de la Tierra, un mosaico de ingenio humano y tecnología sortiana de ingeniería inversa. Representaba el pináculo de la humanidad. Informe de estado de innovación. Harper ladró sus ojos, fijos en la pantalla holográfica que mostraba el flota sortiana en retirada. Todo el sistema. Almirante nominal. Su exo respondió. Las fuerzas sortianas se están dispersando, parecen desorganizadas. Harper se permitió una sonrisa sombría. Deberían estar nunca. Esperaron estar a la defensiva, la flota humana. Una armada improvisada de buques de guerra construidos apresuradamente y naves civiles modernizadas aprovechó lo que les faltaba en números. Lo compensaban con pura audacia e imprevisibilidad. Mientras tanto, en las profundidades del territorio sortiano, se estaba librando otro tipo de batalla. Ghost, el enigmático líder del colectivo de hackers de la Tierra, se había infiltrado en la red central alienígena desde una furgoneta anodina en algún lugar de Tokio. Ghost y su equipo estaban causando estragos en las comunicaciones sortianas. Estás en Sara. La voz de Wong crepitó sobre la línea segura.
Sus cortafuegos son como papel de seda comparado con lo que lidiamos en la Tierra. Los dedos de Ghost volaron sobre el teclado, inyectando caos en la red de batalla sortiana. Órdenes falsas. Flota Phantom, movimientos inexistentes, superarmas humanas. El engaño digital. Fue total y devastador. De regreso a la resiliencia, el almirante Harper observó cómo la flota soriana fracturó naves individuales y escuadrones, rompiendo la formación. Mientras órdenes contradictorias e información falsa inundaban sus redes ahora, Harper ordenó con su voz hostil y con resolución, los golpeó con todo lo que tenemos. La flota humana avanzó. Naves que habrían sido aplastadas hace apenas meses ahora bailaban a través de las defensas sortianas, armas nacidas del matrimonio, de la tierra y la tecnología alienígena lanzadas a través del vacío a bordo del buque insignia sortiano. Reinaba el caos. La capitana Salora, alguna vez tan confiada en su especie, superioridad, ahora luchaba desesperadamente por mantener el control. ¿Cómo gritó mientras otro bombardeo sacudía su nave? ¿Cómo están haciendo este vector? Sus escamas palidecen. De miedo solo podía sacudir la cabeza. Están en todas partes, capitán, nuestros sensores. No pueden seguir el ritmo, es, como si pudieran predecir cada uno de nuestros movimientos. Poco sabía. Ellos saben que esto era exactamente lo que estaba sucediendo en una instalación oculta debajo de las ruinas La Docora. Amelia Chen de Searin había hecho un avance que bordeaba lo milagroso al combinar la computación cuántica con los saltos intuitivos de la conciencia humana. Había creado un algoritmo predictivo que podía anticipar las tácticas sortianas más rápido de lo que los propios extraterrestres podían formularlas. Está funcionando. Chen susurró mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en sus pantallas. No solo estaban luchando contra los humanos, podían ver que estaban luchando contra cada versión posible de nosotros. La flota sortiana, una vez que el azote de una docena de sistemas estelares estaba siendo sistemáticamente desmantelada, pero la victoria de la humanidad no nació únicamente de la tecnología. Fue el espíritu humano, la voluntad indomable de sobrevivir y prosperar, lo que realmente cambió el rumbo. Las naves de la Tierra lucharon con una ferocidad y creatividad que dejó a los sortianos tambaleándose. Tácticas que habrían sido consideradas suicidas, según los estándares alienígenas, se emplearon con un efecto devastador. Los pilotos humanos realizaron maniobras que parecían desafiar las leyes de la física, sus vínculos neuronales con sus naves, permitiendo tiempos de reacción que rayaban en la precognición. En medio del caos, una pequeña nave furtiva se deslizó más allá de las defensas sortianas. A bordo estaban la capitana María Silva y un equipo cuidadosamente seleccionado de los soldados más elitistas de la Tierra. Su objetivo: la nave insignia sortiana. Recuerda, Silva informó a su equipo una última vez. No estamos aquí para vengarnos, estamos aquí para terminar esta guerra. La acción de abordaje fue rápida y brutal. El equipo de Silva se complementó con la mejor tecnología que la Tierra y los sortianos tenían para ofrecer. Atravesaron las defensas alienígenas como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Se abrieron paso hasta el puente, donde encontraron al capitán Saltora, el arquitecto de la invasión de la Tierra, acorralado, y una rendición desesperada. Silva exigió que su arma apuntara al capitán Sor alienígena. Los ojos multifacéticos de Silva se desvanecieron en las escenas de destrucción visibles a través de la ventana gráfica. ¿Qué eres?, siseó. La respuesta de Silva fue fría y precisa. Somos la humanidad. Somos lo que sucede cuando acorralas a una especie creativa, adaptable y determinada. Somos la pesadilla que creaste. Cuando llevaron a Saltora encadenada, la noticia se extendió rápidamente por lo que quedaba de la flota sortiana. Su líder capturó a sus fuerzas en desorden. La otrora poderosa armada alienígena comenzó a rendirse, y el almirante Harper se alejó del puente de la resiliencia mientras las naves enemigas se apagaban. Armas, envíen un mensaje a la Tierra, ordenó con voz cargada de emoción. Díganles que ganamos. La ovación que estalló en el puente se hizo eco en toda la flota humana y pronto en todo el planeta. La humanidad no solo había sobrevivido a una invasión alienígena, sino que había dado vuelta a la situación por completo, derrotando a un enemigo tecnológicamente superior y dando
sus primeros pasos en la comunidad galáctica, mientras los restos de la flota sortiana eran escoltados de regreso a la Tierra para su procesamiento. La almirante Harper se volvió hacia su exo, sabes que ella sabía de. Algo en lo que deberíamos agradecerles su exo parecía desconcertado darles las gracias. La almirante Harper asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. Vinieron aquí pensando que éramos presas, y al hacerlo nos obligaron a convertirnos en los depredadores que siempre tuvimos el potencial de ser. Ellos unieron nuestro mundo y nos dieron las estrellas mientras la Tierra celebraba su victoria y comenzaba a mirar hacia el futuro. El resto de la galaxia observó en un silencio atónito la especie humana, previamente desconocida y considerada insignificante. Había irrumpido en el escenario galáctico de la más dramática manera posible. La era de la expansión humana había comenzado y las estrellas mismas parecían temblar ante la perspectiva de un nuevo orden galáctico. 5 años habían pasado desde el día en que la humanidad repelió la invasión sortiana y dio sus primeros pasos audaces en la comunidad galáctica. La Tierra, una vez una joya oculta en el océano cósmico, ahora se erigía como un faro de innovación y resiliencia. Su influencia se extendía a través de las estrellas. En 1900, la recién construida Embajada de la Tierra Unida en el mundo neutral de Nexus, la embajadora principal, Elina Rossi, presidenta y heroína de la guerra sortiana, se preparó para dirigirse al Consejo Galáctico. Por primera vez la Cámara estaba llena de representantes de 100 especies diferentes, todos ansiosos por escuchar a la raza que había conmocionado a la galaxia. Cuando Rossi subió al podio, sus ojos recorrieron la diversa asamblea. Las mentes insectoides de la colmena zumbaban de anticipación. Los seres cristalinos brillaban de curiosidad, e incluso los seres estoicos de energía pulsaban de interés. Estimados miembros del Consejo Galáctico, Rossi comenzó su voz llevando el peso de la Tierra. La historia de la Tierra. Me mantengo ante ustedes hoy no solo como representante de la humanidad, sino como testimonio del espíritu indomable que reside en todos los seres sensibles. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Hace 5 años, nuestro mundo enfrentó la aniquilación, se nos consideró primitivos, débiles, indignos de nuestro lugar en el cosmos, pero en nuestra hora más oscura, descubrimos una verdad sobre nosotros mismos, una verdad que creo que tiene relevancia para todas las especies reunidas aquí hoy. La Cámara estaba en silencio, todos los seres pendientes de sus palabras. Aprendimos que la verdadera fuerza no radica en la superioridad tecnológica o el poder militar, sino en la adaptabilidad, la creatividad y la voluntad inquebrantable de sobrevivir. Descubrimos que cuando se los empuja al límite, cada especie sensible tiene el potencial de evolucionar para superar sus limitaciones, para convertirse en más de lo que alguna vez pensaron posible. Las imágenes comenzaron a reproducirse en pantallas gigantes que rodeaban la cámara. Costuras de resiliencia humana durante la invasión de innovación, nacida de la desesperación de alianzas improbables forjadas en el calor de la batalla. Los sortianos vinieron a nuestro mundo esperando encontrar presas. Rossi, continuó su voz cada vez más apasionada, en cambio despertaron un depredador durmiente. Pero déjame ser claro, no nos deleitamos en este papel, ¿no? ¿Buscamos la conquista o la dominación? Nuestro objetivo, nuestro deseo más profundo es asegurar que ninguna especie vuelva a cometer el error de subestimar a otra. Hizo un gesto hacia un grupo de sortianos sentados en la galería, antiguos enemigos, ahora reacios. Aliados, hemos hecho las paces con aquellos que una vez buscaron nuestra destrucción. Hemos compartido nuestra tecnología, nuestras innovaciones, nacidas del crisol de la guerra, con aquellos que lo usarían para el mejoramiento de todas las pantallas. Ahora mostraban imágenes de esfuerzos científicos extraterrestres humanos, conjuntos de proyectos de terraformación que traen vida a mundos muertos, de naves más rápidas que la luz, explorando los confines más lejanos de la galaxia. La humanidad no viene antes que usted hoy buscando acólitos o exigiendo poder. Rossi declaró: venimos con una oferta para compartir nuestra perspectiva única, nuestra capacidad de pensar fuera de los límites convencionales, nuestro talento para
Encontrar soluciones donde no parecen existir, ofrecemos nuestra creatividad, nuestra adaptabilidad, nuestro impulso incansable para mejorar y evolucionar, se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían de convicción, pero nosotros también ven con una advertencia: nunca más. Nos permitiremos ser vulnerables, nunca más. Nos quedaremos de brazos cruzados mientras los fuertes se aprovechan de los débiles. Desde este día en adelante, la humanidad se compromete a ser un protector de los oprimidos. Una voz para los que no tienen voz, un escudo contra aquellos que usarían su poder para oprimir. A otros un murmullo recorrió la asamblea, una mezcla de asombro, aprensión y respeto. Extendemos una mano en amistad a todas las especies pacíficas, concluyó Rossi, pero a aquellos que seguirían los pasos de nuestros antiguos enemigos, que buscarían dominar o destruir, sepan que esta humanidad está mirando. Hemos tomado nuestro lugar entre las estrellas y no seremos movidos. Cuando Rossi dio un paso atrás del podio, la cámara estalló en una cacofonía de sonidos alienígenas, el equivalente del Consejo Galáctico. De un estruendoso aplauso, las especies que habían sido enemigas acérrimas durante milenios se encontraron unidas en Minometensinu. Su reacción al debut de la humanidad en el escenario galáctico, en los años que siguieron la influencia de la humanidad, se extendió. Por todo el cosmos, la Tierra se convirtió en un centro de el comercio interestelar y el intercambio cultural. La adaptabilidad humana y el ingenio combinados con las tecnologías alienígenas llevaron a avances que transformaron la galaxia, el sistema del alma. Una vez que un rincón común de la Vía Láctea se convirtió en un faro brillante de progreso y unidad, la guerra sortiana, aunque trágica, finalmente había forjado a la humanidad en 1970 algo más grande de lo que había sido antes, una especie que entendía tanto su poder como su responsabilidad a medida que naves de 1000 mundos iban y venían de los bulliciosos puertos espaciales de la Tierra, mientras los exploradores humanos se aventuraban en lo desconocido junto con camaradas alienígenas mientras se firmaban tratados y se forjaban alianzas. La galaxia se estableció en una nueva era de paz y prosperidad, y si ocasionalmente algún señor de la guerra ambicioso o un imperio expansionista tenía ideas sobre la conquista, solo necesitaban mirar a la Tierra, el mundo que se había enfrentado a la extinción y emergió victorioso, para reconsiderar sus planes para... En el vasto tapiz estelar del cosmos, la humanidad había labrado su lugar, ya no como presa, no exactamente como depredador, sino como algo mucho más valioso, un protector, un innovador, una fuerza de progreso y cambio. El día que los extraterrestres aprendieron que los humanos no eran presas, se había convertido en el día en que la galaxia aprendió que categorías como depredador y presa eran demasiado simples, demasiado limitantes. Al final, fue la capacidad de trascender tales definiciones lo que realmente importaba, y en eso la humanidad había mostrado el camino a seguir. No solo para ellos mismos, sino para toda la vida sensible en el vasto, maravilloso y siempre sorprendente universo que ahora llamaban hogar.